Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Literatos, este espacio creado especialmente para los amantes de la lectura y sobre todo de la literatura, conducido por quien les habla, Carla Araneda Condesa. En este martes 21 de octubre tendremos un especial dedicado a este mes que inicia con el 7 de octubre, fecha en que un 7 de octubre de 1849 fallece un maestro del terror, Edgar Allan Poe, que junto con la festividad con la que se cierra octubre es conmemorado dentro del mundo de la literatura como un mes del terror. Para ello estaremos hablando de los orígenes del género literario del terror en Europa, en Occidente y en particular en Latinoamérica, y cómo esto construye nuestra propia historia. Pero antes de entrar de lleno al capítulo de hoy, tenemos dos importantes efemérides de las que hablar. Primero, un 17 de octubre de 1894 nació Carlos Díaz Loyola, más conocido como Pablo de Roca. Nació en Licantén y es considerado uno de los 4 grandes de la poesía chilena, junto con Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Vicente Huidobro. Hablemos un poco de su vida. Su juventud estuvo marcada por la rebeldía y el conflicto con las estructuras conservadoras de su tiempo, lo que lo llevó a trasladarse a Santiago en 1911, donde completó su educación media y comenzó su relación con intelectuales vanguardistas de la época. En la capital, Pablo de Roca intentó estudiar Derecho e Ingeniería en la Universidad de Chile, aunque pronto abandonó ambas carreras para dedicarse a la literatura y al periodismo, colaborando con diferentes diarios como La Razón y La Mañana. Durante esos años entabló amistad con figuras como Vicente Huidobro y Pedro Sienna, y se familiarizó con la filosofía de Nietzsche y la poesía de Walt Whitman. En 1916 contrajo matrimonio con Luisa Ana Balón Sanderson, quien adoptó el nombre literario de Gwyneth de Roca, otra de las grandes escritoras chilenas, y publicó sus primeros poemas, comenzando así un camino artístico que reflejaría su visión rupturista y su fuerte compromiso con la realidad social de Chile. Su obra se articula en 3 etapas. La primera, influenciada por el romanticismo y el anarquismo, se extiende desde 1929 e incluye títulos como Los Gemidos y escrituras de Raimundo Contreras. Entre 1930 y 1950 su escritura se orienta al activismo político y social, destacando Canto de Trinchera e Imprecación a la bestia fascista, mientras funda la revista Multitud. Finalmente, sus últimos 20 años, combinado con el optimismo revolucionario, la protesta social y el dolor de la muerte de Gwyneth, plasmado en obras como Fuego Negro. Pablo de Roca también fue conocido por su histórica rivalidad con Pablo Neruda, que alcanzó su punto más alto con la publicación de Neruda y yo en 1955, donde lo acusa de plagio y de representar un arte burgués. En 1965 recibió el Premio Nacional de Literatura por su obra innovadora y profundamente chilena, es decir, nuestra. Su legado, marcado por la vanguardia y la crítica social, continúa influyendo en generaciones de poetas y lectores, consolidando su lugar como una figura central de la literatura nacional. Y en este martes hacemos un especial homenaje recordando su natalicio un 17 de octubre de 1894. Recientemente hemos celebrado en Chile este 16 de octubre el Día del Profesor, fecha que coincide con la creación del Colegio de Profesores y que rinde homenaje al invaluable valor de quienes dedican su vida a la educación. En esta conmemoración cabe destacar a un grupo de escritores que también ejercieron la docencia, cultivando el conocimiento en niños y jóvenes de diversos rincones del país. Una de las voces actuales que encarna este vínculo entre literatura y enseñanza es la reciente ganadora del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2024, Rosalbetti Muñoz, quien además de ser poeta es profesora. Estudió pedagogía de castellano en la Universidad Austral de Chile, donde sobresalió tanto por su desempeño académico como por su temprana vocación literaria. Actualmente reside en Ancud, donde enseña a niños y jóvenes, compartiendo su oficio y su pasión por el lenguaje con nuevas generaciones del sur del país. Junto con esta poeta destacamos a una antipoeta que también dejó huellas en el aula, Nicanor Parra, quien enseñó a numerosas generaciones y, como él decía, soy profesor en un liceo obscuro, he perdido la voz haciendo clases. Escribió en Poemas y Antipoemas de 1954, reflejando el esfuerzo cotidiano de la enseñanza. Nicanor Parra se tituló como profesor de matemática y física en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y ejerció durante años en distintas instituciones, incluso enseñando literatura a ingenieros y científicos.
Finalmente, con ocasión de esta celebración, recordamos a nuestra primer Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, quien inició su labor docente a los 14 años en escuelas rurales del norte chico en Valle del Elqui, entendiendo la educación como una extensión del amor y la justicia. Y nos quedamos con sus palabras: enseñar siempre en el patio y en la calle como en la sala de clase. Y aquí viene el título que he pensado para este capítulo en especial: la arquitectura del miedo, del castillo gótico al trauma latinoamericano y su espectáculo con ocasión de Halloween. Pero empecemos por el principio. La fascinación humana por lo macabro y lo inexplicable encuentra su matiz fundacional en la literatura gótica, surgida en la segunda mitad del siglo XVIII, como una contracorriente emocional al racionalismo ilustrado. Esta estética sentó las bases no solo para el género del terror, sino para una exploración profunda de la psique, la represión social y el peso asfixiante del pasado. Trazar la genealogía del horror moderno implica recorrer el camino que va desde los castillos en ruinas de Europa hasta las haciendas fantasmales de América Latina, culminando en la puesta en escena de la cultura de Halloween y todo lo que hay detrás de esta. La matriz europea viene de la represión y ruina del gótico. El gótico se define por sus tropos espaciales y psicológicos, el escenario arquetípico, introducido por Horace Walpole con el castillo de Otranto. Es una estructura decadente, símbolo de un linaje corrupto y un pasado opresivo. Este espacio no es simplemente un telón de fondo, es un personaje que encarna el retorno de lo reprimido. La heroína gótica, por otra parte, a menudo confinada, lucha contra un villano tiránico que simboliza el poder patriarcal y la ley no cuestionada. Con autores como Mary Shelley de Frankenstein o Bram Stoker de Drácula, el género se expandió aún más. Mary Shelley inauguró el gótico científico, donde el horror proviene de la transgresión de los límites naturales y la irresponsabilidad de la creación, mientras que Stoker utilizó el vampiro para explorar las ansiedades victorianas sobre la sexualidad extranjera y la pureza moral. Lo esencial de lo gótico europeo es su enfoque en lo sublime de lo terrorífico, una mezcla de fascinación y pavor ante aquello que excede la comprensión humana y amenaza la estabilidad social. El giro transatlántico, de la mansión a la mente. El género experimentó una crucial americanización con figuras como Edgar Allan Poe, quien completó la transición del miedo geográfico al miedo psicológico. Poe trasladó la ruina del castillo a la ruina mental. En obras como La caída de la casa Usher, la decadencia de la mansión es un reflejo directo y patológico de la decadencia de sus habitantes. El terror de Poe se encuentra en la culpa, la paranoia, el doble y la inevitabilidad de la muerte, cimentando un horror introspectivo que ya no necesita una arquitectura medieval. Lo medieval se ha quedado atrás. Posteriormente, Lovecraft desmanteló por completo el drama humano al introducir el gótico cósmico. El miedo no reside en el fantasma o el vampiro, seres que pueden ser comprendidos o combatidos, sino en la indiferencia de un universo vasto, incognoscible. Lovecraft realiza el concepto gótico de lo sublime, transformándolo en un horror existencial ante la insignificancia humana. Y aquí viene muy aparejada esta idea de que Dios no existe y si ha existido, ha muerto. Y el ser humano se encuentra indefiniblemente solo ante el terror cósmico. Y ahora pasemos a un segundo apartado. Estamos hablando de este giro transatlántico, occidentalización, si se quiere, del terror que venía desde Europa. Ahora tenemos que bajar un poco más hacia el sur. ¿Y de qué vamos a hablar? Del terror latinoamericano. Aquí hay una carga histórica. El terror latinoamericano representa una vital resignificación del gótico. Al carecer de la tradición feudal europea, el terror latinoamericano sustituye el castillo por la hacienda colonial, el convenio en ruinas o el pueblo fantasma. Esta geografía del horror está intrínsecamente ligada al trauma histórico. Los fantasmas no son espectros de amoríos prohibidos, sino ecos de la violencia fundacional, la conquista, la esclavitud, las dictaduras y la opresión política. Autores como Juan Rulfo con Pedro Páramo demuestran esta adaptación. Comala, más que un pueblo, es una arquitectura de la memoria fallida. El no tiempo,
habitada por los muertos que aún no han encontrado la paz. El horror en Rulfo es la condensación de la justicia social y el olvido. En la literatura contemporánea, figuras como la argentina Mariana Enríquez llevan el gótico a la metrópoli, explorando el terror en la cotidianidad urbana, la precariedad y la herencia de la dictadura, fusionando el folclore local, como el gauchito Gil, con las estéticas queer y el cuerpo grotesco. El terror latinoamericano politiza el miedo, haciendo del horror una crítica social. El espectáculo de la muerte. Aquí lo vamos a asociar mucho más al contexto en el que estamos, octubre, Halloween y el Día de los Muertos. La literatura del horror encuentra su expresión más extendida y popular en las festividades de fin de año. Halloween, con sus raíces celtas, es la teatralización de la estética gótica. Los disfraces de vampiros, fantasmas y brujas son una puesta en escena directa de los arquetipos literarios europeos. Es la noche en la que el velo entre mundos se disuelve, permitiendo que los tropos góticos de la transgresión y lo sobrenatural tomen la calle. En contraste, el Día de los Muertos mexicano, aunque comparte la temática de la conexión entre vivos y muertos, no se centra en el terror gótico, sino en la memoria, la burla y la convivencia ritualizada con la muerte. La Catrina es personificación de la muerte con una ironía vital, que despoja al horror de su solemnidad, integrándolo como parte del ciclo natural. No obstante, las dos celebraciones convergen como manifestaciones culturales de una necesidad humana fundamental: confrontar la mortalidad a través del ritual y la narrativa. En última instancia, desde el castillo desmoronado donde el pasado exige su cuota, hasta los pueblos atormentados por la historia no resuelta, la literatura del horror sigue demostrando su elasticidad. El gótico proveyó el lenguaje, el terror latinoamericano le dio un acento y una carga histórica, y Halloween es el carnaval que nos invita una vez al año a bailar con nuestras propias sombras. Y ahora, queridos radioescuchas que están en este capítulo el día de hoy, quiero que nos centremos a hablar más de lleno en lo nuestro, lo propio. El terror en la literatura latinoamericana, en nuestra literatura. Compartamos este título: una estética de la sombra de la literatura. El género del terror, a menudo relegado a la periferia de la alta literatura en otras tradiciones, ocupa un lugar singularmente profundo y sofisticado en el corpus literario de América Latina. Lejos de depender exclusivamente de los tropos góticos o el mero gore, el terror latinoamericano se distingue por su habilidad para fusionar lo ominoso con la realidad histórica, el folclore ancestral y las complejidades de la identidad regional. No es solo el miedo a lo desconocido, sino el pánico inherente a lo familiar. El reconocimiento de que la historia y el paisaje mismo están impregnados de una violencia telúrica e inextinguible. La génesis de esta tradición se establece con el maestro uruguayo Horacio Quiroga, nacido en 1878 y fallece en 1937. Una figura que opera como un nexo entre el cuento de terror psicológico de Edgar Allan Poe y la realidad brutal de la selva misionera. En obras como Cuentos de amor, de locura y muerte, Quiroga despoja a la naturaleza de cualquier idealización romántica, presentándola como una entidad indiferente y castigadora que acorrala la razón humana. Sus narraciones son estudios clínicos sobre la degradación psíquica y la muerte accidental, donde el horror reside en la inexorable lógica de la fatalidad y el colapso mental, un terror de la intemperie y la soledad que resonaría en toda la región. Durante el boom de la segunda mitad del siglo XX, el terror se camufló inteligiblemente dentro del género fantástico. Resaltan autores como Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, tejieron relatos donde la fisura en la realidad es sutil, elegante y profundamente inquietante. En Cortázar, lo terrible surge de la rutina, como en Casa Tomada, donde una presencia indefinida expulsa a los protagonistas de su hogar, simbolizando quizás la alienación o la amenaza política. Bioy Casares, en obras como La Invención de Morel, explora un horror más conceptual y metafísico, jugando con la duplicidad, el tiempo y la ilusión, demostrando que el miedo más perdurable es el que cuestiona la solidez de nuestra propia existencia. Este periodo consolidó una estética del horror que valora la sugerencia sobre la explicitud.
El panorama contemporáneo, sin embargo, ha presenciado un retorno vigoroso al horror explícito, aunque con una marcada carga social y política. La escritora argentina Mariana Enríquez es quizás la figura más relevante de esta nueva ola, abriendo una ventana al horror que emana directamente del trauma post-dictatorial, la precariedad económica y la violencia de género. Enríquez utiliza el grotesco y lo sobrenatural, fantasmas de desaparecidos, niños malditos, no como meros adornos, sino como metáforas viscerales de una sociedad enferma que no logra purgar su pasado. En paralelo, la obra de la mexicana Amparo Dávila, de 1928 y fallecida recientemente en 2020, ha sido revalorizada, revelando un dominio magistral del terror doméstico y la locura sutil, donde el hogar, tradicionalmente refugio, se convierte en el escenario de una asfixia psicológica ineludible. Sus cuentos exploran el miedo a la otredad dentro de los límites del matrimonio y la soledad femenina. En conclusión, el terror latinoamericano se erige como un género literario de primer orden. Su poder no reside en la importancia de fantasmas ajenos, sino en la exhumación de los propios, los fantasmas de la historia, de la represión, de la vastedad incontrolable del territorio y de las tensiones sociales que se incrustan en el día a día. Es una literatura que transforma la sangre, el mito y el paisaje en una crítica aguda, demostrando que la forma más elevada del horror es aquella que nos obliga a confrontar las sombras más oscuras que proyectamos. Siento que toda esta presentación nos deja pensando bastante en el título que les mencionaba al principio, la estética de la sombra de la literatura, y en particular en este capítulo me gustaría desarrollar un poco más este tema. Pero antes de dirigirme a ello, tenemos todo el mes, les cuento que el capítulo que viene, el 28, tendremos una invitada especial donde hablaremos específicamente de este tema en profundidad, y también les quiero hacer una invitación antes de seguir hablando del terror. Este 25 de octubre habrá una actividad en Café Sabores del Sur en el cual estaré presentando mi libro La Ciudad del Fuego, una novela negra de terror con la cual compartirán un reflejo y un retrato vívido de nuestra sociedad. ¿Dónde será este evento? En Café Sabores del Sur, lo organiza Librerías Portal de Atenea y Dracolibros, ambos de Cañete. La cita es este 25 de octubre desde las 2:30 hasta las 7 de la tarde. Podrán ir disfrazados, están invitados a ir disfrazados, inspirados y representando diferentes personajes de la literatura. Habrá un desfile y también habrá premios para los que vayan disfrazados. Y la idea es que si vas disfrazado de un personaje, también puedas contarnos algo más de ese personaje, para hacer una interacción más interesante y un llamado directo a todos los amantes de la lectura, es decir, a todos los radioescucha de este capítulo. Ahí nos estaremos viendo, voy a estar con todos mis libros por si quieren adquirir alguno, conversar de literatura, hablar del terror, seguir hablando de este capítulo. Por supuesto, todo eso y más, este 25 de octubre en Café Sabores del Sur. Nos encontramos las citas del 14:30 a 7 de la tarde. Y no se olviden, estaré presentando La Ciudad del Fuego, creo que por primera vez en físico en Cañete. La había presentado en Santiago de Concepción, pero faltaba la presentación acá en Cañete. Y qué mejor época que hacerlo en este mes donde el terror ocupa un lugar especial en la mente de todos los lectores. Y a continuación, quiero compartir un extracto con ustedes de una publicación del año pasado que hice, una novela de terror psicológico que también está muy enmarcado dentro de esta historia de todos los que vamos comentando, que dice relación con un capítulo que le da principio a La Máscara del Mal, una novela de terror psicológico que si quieren adquirir la pueden adquirir en el portal de Atenea, también directamente conmigo este 27 de octubre. A continuación les dejo el audiolibro. Madre. Bajo el manto de la negra y fría noche, el silencio ha devorado cada una de las palabras y frases a medio decir. La obscuridad de la habitación me trae a la memoria recuerdos de sombras que debo ignorar y una sentencia difícil de formular sin que ello me horrorice o que atemorice a cualquiera al oírla. Siento los pasos en el pasillo, son pasos calmos, son pasos apenas. Si las tablas no fueran tan viejas, tal vez no los escucharía. Tal vez no sabría de quién son esos pasos. Pero mis oídos son inconfundibles. Jamás podría ignorarlos. Son los pasos de mi madre.
Al pasar por fuera de mi puerta, puedo ver cómo algo de luz entra en la habitación por debajo de mi puerta. Aún no ha tocado la puerta, pero sé que está ahí. Puedo escuchar su respiración, incluso siento el perfume de su aliento a esta distancia. Pero no ha vuelto a moverse a pesar de que han pasado varios segundos. Tal vez medita, o quizás duda, ¿pero por qué? Quizás algo más ha capturado su atención, pero no hay nadie más en la casa, y de haberlo, ya lo sabría yo. Las viejas tablas me lo dirían con el crujir de la madera. En medio de mis razonamientos escucho un leve murmullo, algo casi inaudible. Dejo de respirar por unos segundos en busca de ese sonido. Es muy ameno, pero constante. No puedo identificarlo bien, pero claramente es una voz que susurra apenas. Las palabras me son demasiado distantes, entonces me trato de concentrar una vez más, a pesar del gran cansancio que siento. El susurro de pronto me trae un recuerdo, de unas cuentas y un castigo. Es una oración, una simple oración, dicha en medio de la noche, justo detrás de mi puerta. Conozco a mi madre, sé que no es religiosa, sé que no es de esas personas, aunque no es la primera vez que la escucho rezando. Cuando padre estaba agonizando en su lecho de muerte, recuerdo haberla oído rezar, con las cuentas de un rosario en sus manos, y otra vez en el hospital, cuando su madre agonizaba. Sabía que la oración era ese recurso al que solo se recurría en las peores ocasiones, en momentos de tragedia, frente a un mal invencible e irreparable. Pero hoy no había motivo para ello. No estábamos frente a una tragedia, y de pronto si estábamos, dolió en alguna parte de mí, sin razón ni explicación. Aún podía oír los susurros constantes detrás de mi puerta, pero de pronto ya no tenía la calma con que eran pronunciados en un comienzo. Ahora iban rápido, como si el tiempo se acabara. Debía detenerla. Lo que hacía no tenía sentido alguno, pero mi cuerpo se sentía tan pesado, tan agotado, prácticamente no respondía a mi voluntad. Mis labios pesaban y mis párpados amenazaban con cerrarse. Pero el susurro no se detenía ahí, seguía. Mi madre seguía ahí, la luz de la vela quemando el oxígeno que estaba ahí, podía verla. ¿Por qué no entraba? ¿Por qué se detenía justo ahí? El murmullo ahora era completamente audible, una vieja oración de palabras que mi mente prefería no oír. Ahí estaba mi madre, detrás de la puerta. No podía oírla, pero ahí estaba rezando por mí. Entonces una culpa de proporciones inimaginables se dejó caer sobre mí, sobre un recuerdo sin nombre. Pensé en llamarle, pero solo un breve y silencioso susurro escapó de mis labios, casi inaudible. Madre. Algo en mí volvió a doler. Era como si se hubiera vuelto a abrir una herida que apenas empezaba a sanar, pero la luz no dejaba de entrar por debajo de la puerta, y esa vela seguía ardiendo en la palmatoria que mi madre sostenía. Yo hice un esfuerzo nuevamente, reuní aire en mis pulmones y me concentré en volver a llamarla. Y dije en un tono aceptable, «Madre». Entonces un soplo inundó el lugar. De seguro era la corriente de una brisa de viento que se filtraba por alguna ventana dejada abierta por olvido, y la vela se apagó. Lo que antes eran sombras, ahora quedaron cubiertos por el frío y oscuro manto de la noche. Ya escuchaba su voz y apenas oía su respiración. Me quedé unos segundos en completo silencio, conteniendo la respiración. El silencio iluminaba la estancia, con una ceguera más profunda que la noche, pero aquel silencio fue cortado con el crujir de la puerta de la habitación al abrirse. La puerta de mi habitación se había abierto completamente. No podía ver a mi madre, pero debía de estar ahí, de seguro estaba ahí. Hacía tan solo segundos ella estaba ahí, sosteniendo una palmatoria,
con una vela que ardía de la misma forma en que sus palabras rezaban con intensidad. Me quedé en silencio esperando oírla, pero ya no escuchaba su respiración. Y ya no estaba seguro de que hubiera sentido la fragancia de sus cabellos hace unos momentos. Había leído en algún lugar que a veces al pensar en alguien podemos creer que sentimos su olor, pero en realidad no es así. Lo que experimentamos es solo una ilusión creada por una parte de nuestro cerebro. Sentí el crujir de la madera, el suelo nuevamente. Eran pasos que rodeaban mi cama. En medio de mi ensimismamiento inhalé de forma profunda y audible, haciendo ruido. No pude contenerme más. Había sostenido la respiración sin pensarlo. Sin embargo, esos segundos me hicieron perder parte de lo que ocurría. En medio de esa oscura noche sin luna, solo la audición podía proveerme de la visión que mis ojos eran privados. Entonces pude sentir dos brazos frágiles y muy delgados que rodeaban mi cuerpo. Al principio con el silencio de quien no quiere ser advertido, luego con el frío de quien es olvidado, para luego ser fuertes como los de alguien a quien no ves hace mucho tiempo. Pero nosotros habíamos desayunado juntos en la mañana. Mis labios se presionaban entre sí y dije nuevamente en un tono casi imperceptible, madre. Un dolor en lo profundo de mí volvía a moverse, a sacudirse y a casi despertarse. Sus brazos volvieron a moverse, pero ahora uno de ellos capturó completamente mi torso, mientras el otro cubría mi rostro. Esto no tenía sentido alguno. Por más que tratara de buscarlo, ¿por qué cubría mi rostro? ¿Por qué vino en medio de la noche a rezar detrás de mi puerta? ¿Por qué se mantiene en silencio? ¿Qué está haciendo? No puedo escuchar su respiración, ni tampoco siento su temperatura, a pesar de estar demasiado cerca de mí. Con mis manos, tomo con suavidad sus delgados brazos para quitar la presión que ellos empezaban a ejercer en mí. Pero al tocarlos, noto lo delgados que están demasiado delgados. Nuevamente ha descuidado sus alimentos. Algo dentro de mí se sacude con horror y duele. Sus delgados brazos no se mueven. Son tan fríos. Siento pena y angustia. Estos son los brazos de mi madre, de esa madre de la que no he cuidado. Debe ser por sus complicaciones para comer. Pero debió pedirme ayuda. De seguro puedo ayudarle con eso. A pesar de que el trabajo me mantiene por varias horas lejos. Debió pedirle ayuda a su único hijo. Quizás no quería preocuparme, y entonces esos pensamientos se deshacen cuando la tranquilidad es interrumpida nuevamente. Sus brazos, aunque muy delgados, son fuertes, y no puedo quitarlos de mi rostro y de mi cuerpo. Algo en mí se vuelve a mover y una tristeza dormida despierta, pero no tiene nombre. Sus brazos me hacen daño, pero bien sé que son los brazos de madre y debo de ser cuidadoso. Intento quitármelos una vez más, pero no puedo. De pronto ella tiene una fuerza inusual. La fuerza de sus brazos solo se contrasta con el frío que me transmiten, y entonces un miedo inexplicable, en palabras, desborda mis pensamientos. Ese miedo no tiene nombre, pero trae una certeza y un horror que en mis ojos han dibujado lo indescifrable, y una terrible verdad se esclarece en mis pensamientos. Esos no son los brazos de mi madre. Esa no era la voz de mi madre. Madre. Y estos, sus brazos que antes solo presionaban, ahora como si hubieran advertido los cambios de mis pensamientos, son ágiles y sus manos son horrorosas y huesudas, con dedos largos que buscan algo en mi rostro. Sus infames uñas dejan marcas que arden en mi piel. Intento moverme con mayor destreza, pero mi cuerpo apenas responde y no puedo quitar de encima esas cosas, mis ojos.
Muchas gracias por quedarte hasta el final de este capítulo de Literatos. Llevamos más de 30 capítulos desde que empezó este programa. Empezó en marzo y quedan muchos más. Se viene mucho contenido en literatura. El tema da para mucho, así que queda mucho más de Literatos para seguir compartiendo en este espacio con grandes invitados, escritores, músicos y todos los amantes del arte en general, porque la literatura de eso se trata, siempre de mostrar diferentes percepciones de la sociedad, identificar el paradigma de la humanidad, hablar de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia y también divertirnos, disfrutar de una buena lectura. Espero que este capítulo haya sido de su agrado y nos vemos el próximo martes, en el que vamos a estar hablando también de literatura de terror, pero con un enfoque distinto y una gran invitada que vuelve a venir a este espacio. Muchas gracias.